Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a otra nueva sesión de lectura explicada de las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro Habla Seth y nos habíamos quedado en la última sesión en el minuto 22:12 de la sesión 520 de 25 de marzo de 1970. Estamos en la página 75 del libro regular y empezamos en el minuto 22:12. Son 2 párrafos los que quedan para acabar esta página. Esta era una explicación interesantísima y continuamos directamente con ella. Hoy acabaremos esta sesión 520 y este capítulo 3, y si hay tiempo dejaremos introducido el capítulo 4. Y dice así: los átomos y moléculas que componen la carne mueren constantemente y luego son reemplazados. Las hormonas están en estado constante de alteración y movimiento. Las propiedades electromagnéticas de la piel y las células cambian continuamente e incluso se invierten a sí mismas. La materia física que componía tu cuerpo hace un momento es significativamente diferente de la materia que forma tu cuerpo en este instante. Bien, en esta sesión lo que nos venía contando Seth desde que empieza a esas 21:09 horas de ese miércoles 25 de marzo de 1970 es sencillamente esto que les está explicando a Jane y a Robert sobre que la forma en que nuestra conciencia, el ser interno, configura un determinado entorno de realidad y, por tanto, en ese entorno de realidad configura el vehículo de manifestación precisamente de ese fragmento de conciencia que proyecta en esa nueva pantalla dimensional. Todo este detalle viene a corroborar esa afirmación, resumen, que quiere darnos Seth en esta información. Vosotros creáis la realidad vuestra que vivís, vosotros en otro nivel de vuestra mente, con un nivel de detalle que no os podéis imaginar, en tiempo real. Es decir, lo que tenéis que pensar es que la mente planificadora, al no estar limitada, como sí que lo está la mente planificada, esta mentecita material con la que luego el personaje actúa aquí, el fragmento, la mente planificadora, al no estar limitada, tiene unas capacidades absolutamente impresionantes respecto de lo que puede incluso pensar esta mentecita material que pudiera llegar a hacer. Es decir, el nivel de creación de la realidad es a máximo detalle. A detalle de átomos, a detalle de partículas subatómicas. Toda esa es una información perfectamente codificada que responde a una planificación que tiene un propósito y además realizada esa planificación de forma colectiva. Siempre, por supuesto, que esa planificación, esto ya lo hemos visto en otros textos de espiritualidad profunda y es algo comúnmente transmitido en estas informaciones, esa planificación se establece, pero luego el fragmento en tiempo real la puede modificar. Y entonces ahí está la maravilla de que no hay una predestinación, sino que hay una planificación, pero que en tiempo real se puede modificar.
Y si no se modifica, sucede tal cual se ha planificado. Pero puede modificarse incluso el propósito de esa planificación. Incluso las concretas vivencias que se han planificado pueden surgir de modo completamente diferente. Ahí está el aprendizaje y la evolución espiritual. Habla de los átomos y moléculas que mueren constantemente y luego son reemplazados, de las hormonas que emiten las glándulas endocrinas en constante estado de alteración y movimiento, las propiedades electromagnéticas de la piel y las células que cambian constantemente, incluso se invierten a sí mismas. La materia física que componía, la materia física vamos a ponerlo entre comillas ya, que componía tu cuerpo hace un momento es significativamente diferente de la materia que forma tu cuerpo en este instante, de un segundo a otro, porque el tiempo también es una ficción, ¿de acuerdo? Entonces es sencillamente la evolución de un pensamiento, tal como va evolucionando, en tiempo real. Es decir, es como si, imaginaos, el mayor ordenador que se puede haber fabricado que está determinando el comportamiento de cada átomo de tu cuerpo. Eso es tu mente interna, ¿de acuerdo? No hay nada al azar. Dice, si pudierais percibir el cambio constante de vuestro cuerpo con la misma persistencia con la que atendéis a su naturaleza aparentemente permanente, os sorprenderíais de haber considerado alguna vez el cuerpo como una entidad más o menos constante, más o menos integrada. Si pudierais percibir el cambio constante de vuestro cuerpo con la misma intensidad con la que atendéis, os concentráis en su naturaleza aparentemente permanente. Es decir, la mentecita material, en el diseño de propósito que tiene en esta vida, debe atender a concentrarse en que el cuerpo es permanente. De hecho, pues se aprecian los cambios cuando ves una foto antigua, cuando te miras al espejo y te fijas, nada más. Pero los cambios son constantes, continuos. Lo que pasa es que nos impedimos fijarnos en esos cambios porque entonces vulnera la configuración de diseño que hemos querido dar para estas experiencias, porque no se haría verosímil entonces. Incluso subjetivamente fabricáis la idea de que el ser consciente es relativamente estable y permanente, y os concentráis en ella. Es decir, hemos fabricado junto al escenario, el vehículo, el cuerpo y el argumento, todo con un propósito, hemos fabricado una falsa identidad. Y a esa falsa identidad le damos también una apariencia de estabilidad y permanencia. Porque estamos concentrados en la idea de que nos parezca así. Y lo único que ocurre es que tenemos tan limitada el área de actuación de la mentecita material que fragmentamos aquí con el implante del diseño para vivir todo esto, tan limitada que no nos damos cuenta de lo que la mente interna está realizando en ese momento, en la trastienda. No nos damos cuenta de la tremenda variedad de actividades casi infinitas que está realizando la mente interna en ese momento. Es, lógicamente, una idea impresionante, difícil de asumir. ¿Pero quién? Nosotros. Sí, nosotros. En otro nivel de nuestra mente, no sujeto a esta limitación de configuración de diseño. Centráis vuestra atención en esas ideas, pensamientos y actitudes que recordáis del pasado, como si fueran vuestras, y pasáis por alto otras que os fueron características desvanecidas ahora, pasando también por alto el hecho de que no podéis apresar el pensamiento. El pensamiento de hace un momento se desvanece enseguida. Es decir, nos está describiendo el diseño,
de nuestras vivencias en el plano físico, en términos de una encapsulación muy rígida de lo que supone el funcionamiento natural de nuestra mente dentro del sueño, de la conciencia. Una encapsulación muy rígida. Centráis vuestra atención en ideas, pensamientos, actitudes del pasado, para darles estabilidad, como si fueran vuestras. Pasáis por alto otras que os fueron características. No nos interesan esas, pues al subconsciente. Pasamos también por alto el hecho de que no podemos apresar el pensamiento. El pensamiento de hace un momento se desvanece enseguida. Características de limitación del diseño, por el cual tiene como resultante conjunta esta experiencia que vivimos, tal cual es, que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza. Menos limitada por niveles de esa muñeca de Matrioshka en la que estamos inmersos. Vosotros tratáis de mantener a un ser físico, subjetivo, constante y relativamente permanente. Tratáis de mantener para darle verosimilitud a la experiencia, para así poder mantener un entorno relativamente constante y relativamente permanente. Eso os permite poneros siempre en la posición de hacer caso omiso de ese cambio. El cambio constante. Los millones de cambios, miles de millones, trillones de cambios que tienen los átomos de nuestro cuerpo constantes, esos los pasamos al subconsciente e intentamos centrarnos en mantener una realidad estable y permanente, subjetiva. Soy esto, y estoy aquí, y soy estable y permanente. Una ficción. Esto que no queréis reconocer es precisamente lo que os daría una mayor comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad, de la subjetividad individual y del entorno físico que aparentemente os rodea. Si nos fijásemos en lo que no queremos fijarnos, entenderíamos en qué consiste todo esto. Es lo que pretende Seth, empezar a darnos información que vayan modificando esos esquemas rígidos y fijos que nos hemos previamente dado para mantener estable y permanente estas experiencias en el plano físico y estable y permanente esa falsa identidad, impidiendo el aprendizaje que nos podría hacer evolucionar y salir de este entorno rígido concreto. 22-23. Los párrafos anteriores se transmitieron a un ritmo más rápido. Sigue Seth hablando. ¿Qué es lo que le sucede a un pensamiento cuando abandona nuestra mente consciente? No se limita simplemente a desaparecer. Podéis aprender a seguirlo, pero normalmente os asusta el hecho de apartar vuestra atención de su intenso enfoque en la existencia tridimensional. Tenemos una atención rígida y férrea hacia esta realidad con ese diseño. Por ello, solamente mantenemos activa en esta experiencia una pequeñita parte de nuestra mente, una pequeñita parte de la conciencia. Y todo lo que se salga de ese marco rígido que hemos establecido para estas experiencias va al subconsciente. De hecho, la limitación implica que solo puedes tener un pensamiento enfocado conscientemente a la vez, solo uno, y de ahí como en pirámide los demás parece que van perdiendo nitidez. La consciencia sería un alto grado de representación de contenidos mentales focal, de forma que el alto grado de representación solo se produce para un pensamiento a la vez, porque aunque nuestra mente maneja y mantiene infinitos pensamientos al mismo tiempo, la conciencia del ser interno, sin embargo,
en estas experiencias, manteniendo solo un pensamiento a la vez consciente en este diseño, pues podemos vivir esta sensación de limitación y esta sensación de tiempo lineal y todo el resto de condiciones y características que dan como resultante esta experiencia. Por ejemplo, esto del pensamiento. ¿Qué sucede cuando el pensamiento se va del foco de atención consciente? Parece que desaparece. No desaparece. Sencillamente sale de la linterna, sale del foco de atención. Pero los pensamientos no mueren nunca. Nuestra mente original está capacitada para mantener infinitos pensamientos constantemente. Por eso dice, no se limita simplemente a desaparecer ese pensamiento. Y de hecho, podéis aprender a seguirlo. Podéis aprender a seguirlo. Parece que te olvidas y ya está. Y te has olvidado y ya esa idea no la vuelves a recordar. No, podéis aprender a seguirla. Podéis aprender a seguirlo, pero normalmente os asusta el hecho de apartar vuestra atención de su intenso enfoque en la existencia tridimensional. Claro, te pones a seguir un pensamiento y te desconcentras de lo que aquí has planificado estar muy concentrado en este plano, en este entorno característico. Entonces, simplemente un pensamiento, pues lo olvidas para que no interfiera en esta planificación, porque si no te podría llevar a otras dimensiones. Por consiguiente, os parece que el pensamiento desaparece. También os parece que vuestra subjetividad tiene una cualidad desconocida y misteriosa, y que incluso vuestra vida mental tiene una especie de precipicio subjetivo por el que caen los pensamientos y recuerdos para desaparecer en la nada. Es como si tú estás en el vértice, en la cima de una montaña muy alta, y entonces tu área de movimiento solo es esos 3 o 4 metros cuadrados de la punta de la montaña, y ya todo lo demás parece que cae y se pierde hacia abajo, ¿eh? Entonces, incluso si fueses esa montaña, cosa que no sabes que eres, tú crees que eres la persona encima de la cima, pero si tomases conciencia de que eres la montaña, entonces podrías desenvolverte por toda esa variabilidad enorme de manifestaciones que ahora te dan la sensación de subjetividad desconocida y misteriosa. Así pues, para protegeros, para evitar que vuestro pensamiento vaya a la deriva, levantáis barreras psicológicas en los puntos que suponéis peligrosos. Las barreras psicológicas es el deslinde entre consciencia e inconsciencia. Por ejemplo, si tú por la noche sueñas, dice Seth que viajas a otros entornos. Pero cuando te despiertas y retornas a la consciencia de este entorno físico, no recuerdas nada de ello. Recuerdas simplemente una traducción onírica de lo que ha sucedido. Y esa traducción onírica de lo que ha sucedido es ese sueño que recuerdas y que es fugaz. Si no lo escribes, se acaba olvidando, salvo que sea un sueño muy repetido y entonces, bueno, pues que cause una impresión intensa en la mentecita material al despertar y recordarlo. Y entonces puede quedarse en la mentecita material un tiempo, pero el diseño rápidamente lo elimina, lo olvidas. No hay olvido, hay diseño de olvido. Esas son las barreras psicológicas que levantamos en los puntos que suponemos peligrosos. ¿Peligrosos para qué? Pues para que nos siga pareciendo verosímil esto y esta es la única realidad. Fíjate si se consigue que hay un 99% de población mundial que piensa que esto es real y que fuera de esto no hay nada. Un porcentaje muy alto, vete tú a saber cuál. Desde luego la comunidad científica mayoritaria. En cambio, podríais seguir esos pensamientos y emociones simplemente dándoos cuenta
de que vuestra realidad continúa en otra dirección, además de aquella con que os identificáis principalmente. El fragmento del ser interno se identifica con este diseño principalmente en esta realidad. Si los pensamientos, en vez de darlos por perdidos, entrásemos, son ejercicios que propondrá Seth posteriormente, en un cierto estado de trance a través de la relajación, de la meditación, hay muchas técnicas, podríamos seguir a esos pensamientos a donde nos llevasen. Claro, al traducirlos a la mentecita material, siempre realizaríamos una simbolización, porque no entenderíamos los otros entornos. Y entonces aparecerían como visiones impresionantes, pero indescriptibles. Pero esos son los viajes, entre comillas. Seguir esos pensamientos y emociones dándonos cuenta de que nuestra realidad continúa en otra dirección, además de esta dirección con la que nos identificamos principalmente. Entonces estos pensamientos y emociones nos conducirían a otros entornos. El problema es traer recuerdo de esos otros entornos, porque las barreras que levantamos psicológicas en los puntos peligrosos impedirían recordar esas experiencias. Y de esa forma nunca te parece que tienes una naturaleza multidimensional. Siempre te parece que eres este cuerpo que está aquí, nada más, por esas barreras psicológicas que levantamos para impedir situaciones peligrosas, de darnos cuenta de todo ello. 22-29. Esas aberturas subjetivas a través de las cuales parecen desaparecer los pensamientos son de hecho una especie de urdimbre psíquica. Una urdimbre es como una especie de tejido. De tejido. Sale del telar un tejido y es un tejido psíquico. Que conecta el ser que conocéis con otros universos de experiencias, otras realidades donde los símbolos cobran vida y donde no se niega el potencial del pensamiento. Durante vuestros sueños, esas otras realidades y la vuestra se comunican, y hay también una interacción constante entre ambos sistemas. Pero la barrera psicológica implica que al despertar no te acuerdas de nada. Ni hay sobre esas vivencias una conciencia de la mentecita material, de la diseñada para interactuar en la vigilia, desde que te despiertas hasta que te acuestas en este mundo físico, ni desde la mentecita material hay conciencia en tiempo real de esas otras experiencias durante el sueño. Ni hay lucidez, ni hay voluntariedad previa de realizarlo, ni hay recuerdo posterior. Pero todo eso hay ejercicios ya muy desarrollados para poder traspasarlo y superar esas barreras psicológicas que ponemos cuando consideramos que hay peligro para romper la verosimilitud de esta experiencia. Si hay algún punto en el que vuestra conciencia parezca eludiros o escaparse de vosotros, o si hay un punto donde parece que termine vuestra conciencia, esos son exactamente los puntos donde habéis edificado vuestras barreras psíquicas y psicológicas, y son precisamente esas áreas las que deberíais explorar. Ya nos dice en el material de Seth, en una de las primeras canalizaciones de 1963, ya se lo dice a Rob y a Jane, haríais bien en empezar a explorar las fronteras de lo físico.
donde comienzan las singularidades del diseño, donde comienza a resquebrajarse lo aceptado. Es ahí donde deberíais comenzar a explorar, porque ahí es donde rompéis el diseño de limitación previamente planificado y se expande vuestra conciencia de lo que es vuestra conciencia. De lo contrario, de no realizar esa exploración, os sentiréis como si vuestra conciencia estuviese encerrada en vuestro cráneo, constreñida e inmovilizada, lo que hace que cada pensamiento perdido o recuerdo olvidado parezca, al menos simbólicamente, una pequeña muerte. Y ese no es el caso. Bueno, lo que nos parece actualmente a la inmensa mayoría de nosotros, que además interpone como barrera muy efectiva que configura una cárcel particular, la emoción de miedo. Cuando tenemos estas experiencias, el miedo nos impide perseverar y explorar más allá de esa frontera que nos hemos previamente puesto. El miedo es un elemento del diseño muy importante como barrera psicológica. El miedo, el olvido, la inconsciencia. Y de esta forma parece que nuestra conciencia está encerrada en un cráneo, constreñida e inmovilizada. Es una autolimitación. Y que cada pensamiento perdido o recuerdo olvidado parezca una pequeña muerte. No me acuerdo ya de nada. Voy muriendo. Sugiero que toméis un descanso, dice Seth. 22:36, dice Rob. Esta vez el trance de Jane había sido más profundo y no hubo ningún ruido que la perturbase. Continuamos a las 22:52. Bien, este es el final del dictado por esta noche. Luego Seth estuvo tratando brevemente una experiencia fuera del cuerpo que había tenido Jane en la tarde de ayer, precisamente una exploración, más allá de las barreras psicológicas impuestas para no salir del diseño establecido para estas experiencias. La estuvieron tratando, no sale en el libro y alguna vez posteriormente se hace referencia por Seth a esas otras sesiones, con lo cual es posible que tengamos alguna referencia de esa experiencia fuera del cuerpo que había tenido Jane y que trataron a continuación de esta sesión. Terminaré la sesión con mis más efusivos deseos para ambos y me gustaría recordar a Rupert otra vez la sugerencia que le hice sobre su cama, que la enfoque al norte magnético. Buenas noches, Seth. 23:05. Véase la sesión 519 en que Seth sugiere a Jane que trate de poner su cama orientada norte-sur. Aún no lo hemos hecho. Reconoce que no lo hicieron nunca. Jane continúa leyendo el libro de Seth. Después de canalizar, pasa a Robert a máquina todo eso que ha transcrito de Seth hablando a través de Jane y luego Jane lo lee. Jane continúa leyendo el libro de Seth, pero es evidente que ya no está preocupada por él, aunque su interés sigue tan vivo como siempre. Bien, pues aquí acaba esta sesión 520 y acaba el capítulo 3 del libro de Seth, habla Seth, y empieza el capítulo 4. El capítulo 4 se llama Dramas de reencarnación, máximo interés. Todo Seth es máximo interés, entonces pues máximo interés también como todo lo demás. Y lo hace con la sesión 521 de 30 de marzo de 1970 a las 21:08 de ese lunes. Jane comenzó a hablar a buen ritmo, con voz regular, aunque con alguna pausa. Buenas noches. Buenas noches, Seth. Empezaremos ahora nuestro próximo capítulo. Es, creo, el número 4. Sí, Seth es divertido hasta para eso. Es, creo, el número 4. Vamos a ver. Seth sabe de sobra
qué número de capítulo es este, pero bueno, pues su personalidad le hace estar siempre al límite del humor, ¿no? Dice, vuestro entorno contiene muchas más cosas de lo que podéis suponer. Anteriormente me he referido a vuestro entorno en cuanto a la existencia física diaria y sus alrededores con los que estáis conectados normalmente. Tu cuerpo, tu entorno geográfico en el que te mueves habitualmente, donde viajes, el planeta, el mundo físico-material. En realidad, solo sois conscientes de una pequeña parte de vuestro entorno, que es mucho más amplio y extenso. Considerad a vuestro ser actual como el actor de una obra de teatro. No es una analogía nueva, pero es apropiada. La acción transcurre en el siglo XX. Vosotros creáis los accesorios, el decorado, el tema. De hecho, escribís y producís la totalidad de la producción y actuáis en ella, vosotros y cualquier otra persona que tome parte en ella. Esto no lo vamos a explicar porque es sobradamente conocido por todas las personas que van a ver este vídeo. Sin embargo, estáis tan concentrados en vuestros papeles, tan interesados por esa realidad que habéis creado, tan implicados en los problemas, retos, esperanzas y penas de vuestro papel, que habéis olvidado que se trata de vuestra propia creación. Ese drama tan intenso y conmovedor, con todas sus alegrías y tragedias, se puede comparar a vuestra vida actual y su entorno, tanto a nivel individual como general. Es un diseño colectivo. Pero ¿cómo podría ser que diseñásemos esto y coincidiese lo que diseña uno con lo que diseña otro? Que no, que es un diseño colectivo, que el soñador, a nivel de diseño, no está dentro del sueño. A nivel de diseño participa de la gran mente infinita en la cual vive, se mueve y tiene su ser. Y entonces, simultáneamente, los soñadores planifican utilizando la mente infinita, con esa capacidad infinita, planifican todo hasta el último detalle y dejan libertad posteriormente a la obra para que pueda desarrollarse en contra del guión establecido. Eso es importantísimo. Ese es el principio de responsabilidad individual. No solamente ser conscientes de que nosotros mismos en otro nivel de nuestra mente planificamos, tal como se ha explicado con el símil del teatro, sino que no hay predestinación. Ocurrirá lo que está planificado, salvo que te des cuenta de algo que te haga cambiarlo. Y en ese darse cuenta está la evolución espiritual. Pero existen otras obras simultáneas en las que también actuáis vosotros. Simultáneas. Claro, el soñador lanza innumerables fragmentos y cada uno es una obra de teatro con su actor. Y él es actor en todos, instanciándose en cada fragmento para vivir esa obra de teatro. Esas tienen también, esas otras obras, su propio escenario, sus propios accesorios, suceden en distintas épocas. Una se podría llamar La vida en el siglo XII después de Cristo, otra La vida en el siglo XVIII, o en el siglo 500 antes de Cristo, o en el 3000 después de Cristo. También sois vosotros los que creáis esas obras y actuáis en ellas, simultáneamente, a la vez, en todas a la vez, pero no nos reencarnamos. Técnicamente no.
son fragmentos que proceden del nodo inmediatamente superior. El nodo inmediatamente superior vive todo a la vez. El fragmento puede tener la sensación de vivencia sucesiva. Nacimiento-muerte, planificación del siguiente nacimiento-muerte, planificación del siguiente nacimiento-muerte, pero a nivel de planificación, a nivel del nodo del cual parten esos fragmentos, luego ese nodo es un fragmento que a su vez parte de otros niveles hasta llegar al nivel focal del sueño, que es el soñador. Pero a nivel de nodo lo estás viviendo simultáneamente. También sois vosotros los que creáis esas obras y actuáis en ellas. Sus decorados representan vuestro entorno, el entorno que rodea la totalidad de vuestra personalidad. Me estoy refiriendo a la parte vuestra que actúa en la obra correspondiente a esta época en particular. Dice Seth, ahora me estoy dirigiendo a esa mentecita material, a la mentecita del personaje. Os estoy diciendo que detrás del personaje hay un actor y ese actor actúa a la vez en múltiples funciones. Pero ahora se está refiriendo al personaje, a la mentecita material, a fulano de tal, que sea que esté viendo este vídeo. Me estoy refiriendo a la parte vuestra que actúa en la obra correspondiente a esta época en particular. Y esa porción de vuestra personalidad total, ese fragmento de vuestra personalidad total, está tan enfocada en ese drama que no sois conscientes de aquellos otros en los que también tenéis un papel. No entendéis vuestra propia realidad multidimensional. Desde aquí no, porque hay un diseño de estanqueidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender si pensamos que hemos nacido y no sabemos nada más que los pocos recuerdos que tenemos de la infancia y de nuestra vida? No sabemos nada más. Ese es el diseño. No entendéis vuestra propia realidad multidimensional. Por eso parece extraño e increíble cuando os digo que vivís muchas existencias a la vez. Os resulta difícil poder imaginar el hecho de que sea posible estar en dos lugares al mismo tiempo, e incluso aún más difícil en dos o más épocas o siglos. Pausa a las 21:24. Para decirlo de una manera simple, el tiempo no consiste en una serie de momentos. El tiempo lineal, base de este diseño, son una serie de momentos, uno detrás de otro. Pero es una ficción, porque en realidad nuestra mente no limitada es capaz de vivir innumerables canales simultáneos y en el nodo al cual llegan esas vivencias se experimenta todo simultáneamente. Lo que ocurre en, imaginaos, por decir una, bueno, son innumerables, no tiene sentido, imaginaos ocho vidas esparcidas durante la historia de la humanidad. Incluso eso es una simplificación, porque el ser interno, el soñador, fragmenta su mente en innumerables partes proyectadas, sobre todo el espacio-tiempo del universo, no en la historia humana de este planeta, sino en toda la historia, en todo el tiempo del universo, en cualquier punto del escenario del universo. Entiendo yo que del local, no de todo el escenario. Entiendo que del local, pero puede ser de todo el escenario. Podría ser de todo el escenario perfectamente. Sí, de hecho, en el local a partir de un determinado nivel o nodo, pero el soñador extiende sus fragmentos en todo el espacio-tiempo. Bueno, ya me he excedido un poco de la explicación. Para decirlo de una manera simple,
El tiempo no consiste en una serie de momentos. Las palabras que pronunciáis, los actos que realizáis, parecen tener lugar en el tiempo. Al igual que una silla o una mesa, parecen ocupar un espacio. Parecen. Parece que nuestros actos tienen lugar en el tiempo lineal. Parece que una silla ocupa 1 metro cúbico de espacio en esa ubicación. Parece. Esas apariencias, sin embargo, forman parte de la complicada escenografía, el diseño rígido para una vivencia en el plano físico, que habéis preparado con antelación. Antelación viene también entre comillas. Antelación desde aquí, pero es que es simultáneo. Y tenéis que admitirlas como reales dentro de la obra. Dentro de la obra, esta es nuestra realidad. Fuera de esta obra concreta, la de fulano de tal y su vida, no. No es la realidad, la de fulano. Hay otros niveles de realidad, todos dentro del sueño, y otro nivel de realidad fuera del sueño, también con sus infinitas experiencias simultáneas, no basadas en la oscuridad de los opuestos. Las 4 de la tarde, por ejemplo, resulta una referencia muy cómoda. Podéis decirlo a un amigo: nos vemos a las 4 en la esquina o en un restaurante para tomar una copa, comer o charlar, y vuestro amigo sabrá exactamente dónde y cuándo encontraros. Es cómodo porque, como estamos sometidos al tiempo lineal, pues mira, en este punto del tiempo lineal, en este punto del tiempo lineal, y entonces es una referencia básica para nosotros. Aunque las 4 de la tarde no tiene un significado básico, os entenderéis porque es una designación acordada. Subrayase esta palabra. Un acuerdo entre caballeros, si así lo preferís. Si vais al teatro a las 9 de la noche, pero la acción transcurre en la mañana y se ve a los actores tomando el desayuno, lo aceptáis como el tiempo de la obra, y también vosotros fingís que es por la mañana. Este es muy buen ejemplo que pone Seth. Vamos a una obra de teatro, vamos a las 9 de la noche, pero la obra se desarrolla a las 9 de la mañana y nos metemos dentro y lo aceptamos y lo vivimos y disfrutamos de esa obra de teatro en esa escena por la mañana, y luego una escena al mediodía y luego una escena por la tarde, aunque nosotros estamos por la noche. Lo aceptamos. Todos vosotros formáis parte de una producción mucho mayor, en la que todos os habéis puesto de acuerdo sobre ciertas presunciones básicas, que sirven como estructura dentro de la que transcurre la obra. Esas presunciones son que el tiempo es una serie de momentos correlativos, tiempo lineal, la sucesividad, que existe un mundo objetivo independientemente de vuestra creación y de la percepción que tenéis de él, el escenario lleno de objetos separados, nuestro cuerpo es uno más de esos objetos, con los cuales no tenemos nada que ver, identificación con el elemento del escenario que te sirve de vehículo, como si fuese también algo independiente, elementos de diseño, que estáis estrechamente vinculados al cuerpo físico que habéis recibido y que estáis limitados por el espacio y el tiempo. Acuerdos de vivir experiencias con un diseño muy concreto, aceptado por todos, para esas experiencias, entre las infinitas experiencias que estamos viviendo. 21 a 35. Otras presunciones aceptadas por la misma razón incluyen la idea de que toda percepción os llega a través de los sentidos físicos. Claro, si no limitamos los sentidos internos, entonces no nos parece verosímil la obra de teatro.
El diseño implica que si eres un cuerpo, te tienes que relacionar dentro del escenario con los medios de comunicación del cuerpo, que son los sentidos físicos. Si no, pues no sería un escenario físico-material, sería otra cosa. En otras palabras, que toda la información nos llega desde fuera y que no hay información que provenga de dentro. Barrera psicológica hacia los sentidos internos. Por consiguiente, estáis obligados a concentraros intensamente en la acción de la obra. Estamos obligados a concentrarnos para sobrevivir, porque además es que hay un drama de que pierdes la existencia a la mínima de cambio, como no te concentres en prepararte para la vida, luchar y estar constantemente sosteniendo el cuerpo y el escenario y tu casa y en fin. Claro, si dejamos de concentrarnos en eso, tú imagínate, claro, si nos pasásemos el tiempo todo el día pues haciendo ejercicios de meditación y de entrar en trance y tal, pues es que no estábamos aquí. Entonces no viviríamos esta obra concreta que hemos diseñado. Por eso el diseño también implica la necesidad de supervivencia, para que no te desconcentres de lo que implica este drama prescrito. Por consiguiente, estáis obligados a concentraros intensamente en la acción de la obra. Ahora bien, esas distintas obras, esas piezas de época creativas, representan lo que vosotros llamaríais vuestras vidas de reencarnación. Lo que vosotros llamaríais, que técnicamente no es una reencarnación tal cual nosotros creemos que es. Básicamente existen todas a la vez, las distintas obras, todas a la vez, simultáneamente. A nivel de planificación no hay tiempo. El tiempo es un elemento del diseño de cada obra. De algunas sí, de algunas no. Básicamente existen todas a la vez, pero a aquellos que aún estáis envueltos en esos cursillos de obras pasionales tremendamente complicados, llamados existencias de reencarnación, os resulta difícil ver más allá de ellos. Aquí introduce Seth una idea que en general la mayoría de las canalizaciones a partir de 1960 también introducen y hablan pues con bastante detalle de esto que llama Seth, esos cursillos pasionales de series de dramas de reencarnación, que a nivel de planificación tienen una continuidad. Aunque a nivel de ejecución de cada obra sean diferentes, lo que se refiere él es que a nivel de planificación, en el nivel inmediatamente superior a estas vivencias físicas, serie de vivencias físicas que llamamos vidas de reencarnación, en el nivel inmediatamente superior de planificación hay una continuidad, porque se plantean aprendizajes que cuando se van adquiriendo, por eso lo llama cursillos, cuando se van adquiriendo, eso ya te has graduado y planteas en la siguiente vida otros aprendizajes. Y el problema está cuando no aprendes nada en muchas reencarnaciones, entre comillas, porque te quedas enganchado. Y nosotros llevamos mucho tiempo enganchados en esos cursillos. De obras pasionales tremendamente complicados. Llevamos mucho tiempo enganchados ahí. Por eso dice tremendamente complicados. Los complicamos nosotros mismos.
y que nos resulta difícil ver más allá de ellos porque estamos bloqueados en ellos, siempre con los mismos problemas que no acabamos de aprender. Llegado un momento, empezamos a recibir ayudas expresas dentro de la obra, los libros, los personajes, porque nos hemos enganchado y necesitamos obtener información que nos saque de ahí. Otros que descansan entre producción y producción, por así decirlo, tratan de comunicarse con los que están actuando, pero ellos mismos están aún entre bastidores y solo alcanzan a ver hasta una cierta distancia. Otros que no están a la vez que nosotros en una existencia física, sino que están en medio de otras dos, tratan de comunicarse con nosotros y decirnos: daos cuenta de lo que ocurre, aprovechad. Esa comunicación se puede voluntariamente desde aquí planificar y dirigir para entrar en la dimensión de planificación con experiencias fuera del cuerpo. Precisamente la experiencia fuera del cuerpo hace que el vehículo del nivel de planificación, que es el cuerpo emocional y el mental, puedan recibir información. De forma que, con esas experiencias fuera del cuerpo, planificadas, consciente, voluntaria, lúcida y rememoradamente, puedas traerte información que te sea muy útil para darte cuenta de cómo puedes eliminar los bloqueos que te tienen atado a esta seriación alargadísima de vidas físicas. Las obras parecen sucederse unas tras otras, y por eso esas comunicaciones parecen intensificar la falsa idea de que el tiempo consiste en una serie de momentos que se suceden en línea. Claro, si desde aquí decimos, no, imagínate, pues ya eres adolescente y te empiezan a hablar de la reencarnación. No, pues es que naces y mueres y naces y mueres y naces y mueres. Entonces, consolidas esa limitación del diseño, del tiempo sucesivo, lo consolidas en tu mente. Ah, claro, claro, es que entonces es todo así. Es que entonces te mueres y sigue habiendo tiempo lineal. Claro, por eso dice Seth, parecen intensificar la falsa idea, esas obras que parecen sucederse unas a otras, parecen intensificar la falsa idea de que el tiempo consiste en una serie de momentos que se suceden en línea, desde un principio inconcebible hasta un final igualmente inconcebible. Pero no se está explicando, cuando te hablan de la reencarnación, no te explican que el tiempo no existe y que la planificación, desde un nivel de planificación superior, esto va por niveles, hay muchos niveles, desde uno superior, se están teniendo todas las experiencias a la vez y no hay principio ni fin. Es un elemento del diseño de ejecución de esa planificación, nada más. ¿Tienes los dedos cansados?, le pregunta Seth a Robert. No, eran las 21:42. Eso os induce a pensar en un progreso muy limitado. Esa falacia de entender mal la reencarnación nos induce a pensar en un progreso muy limitado. Es que no avanzamos, no avanzamos. Bueno, no avanza un fragmento porque se ha bloqueado, pero el ser interno es otro nivel, que es lo que nos intenta explicar Seth. Es otro nivel. O sea, eso os induce a pensar en un progreso muy limitado, tanto desde el punto de vista individual
como con respecto a vuestra especie como un todo, la especie humana. Esto no avanza, no logramos tener un mundo mejor y tal y cual. Entonces, aquellos de vosotros que incluso consideran la reencarnación, pensáis, bueno, ciertamente la raza ha progresado desde la Edad Media, aunque en el fondo teméis que no ha sido así, o miráis el progreso tecnológico y decís, al menos en esa dirección hemos llegado muy lejos. Podéis reíros y pensar que es difícil imaginar a un senador romano dirigiéndose a la multitud a través de un micrófono, o a sus hijos viendo su actuación por la televisión. Pero todo esto solo alimenta la confusión. El progreso, tal como lo consideráis vosotros, no existe, ni tampoco el tiempo. Y aquí empieza a introducir Seth una idea importantísima. El progreso tecnológico es un progreso de la obra de teatro, desde dentro, es un progreso del drama. Aquí no hay otro progreso que la expansión de la conciencia. No hay otro. El progreso espiritual. El tiempo de aprendizaje espiritual, ese reloj puede estar corriendo o puede estar parado. Y dentro de la obra de teatro, el argumento progresar tecnológicamente muchísimo y el tiempo espiritual estar parado y no haber progreso. Por eso el objetivo de la humanidad, una vez que hay un despertar en este nivel y un darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo, pierde mucho sentido la importancia de lo que aquí ocurre. Pierde sentido total. Y lo que gana relevancia es el aprendizaje espiritual, la evolución espiritual, la expansión de la conciencia, de lo cual cada una de estas obritas de teatro encadenadas, individuales dentro de la gran obra colectiva, es el principal objetivo. Y los objetivos del drama secuencial son un mero campo de actuación para el aprendizaje, que es lo único relevante. En todas las obras, tanto individualmente como en grupos, suelen surgir distintos problemas. Problemas todos los que queramos y más. Seth se refiere a otros, no a los problemas del drama que están prescritos. Hay otros problemas más trascendentes de todo este montaje. Se puede medir el progreso según la manera particular en que esos problemas se resolvieron o no. El progreso real, el espiritual, es que desde el nivel de planificación inmediatamente superior, como lo importante es el progreso espiritual, a veces no se produce progreso espiritual. Y eso es un problema, porque están todos los personajes bloqueados. Y los actores, como están identificados con los personajes, no salen de esas planificaciones. Y entonces, a veces, se solucionan problemas desde el nivel de planificación de una forma que nosotros aquí entenderíamos como catástrofes naturales. Reseteos de determinadas obras cuyo objetivo principal, que es el aprendizaje espiritual de los personajes, no avanzan. Y entonces se resetean. Ya lo explicaremos en esta y en otras canalizaciones. En ciertos periodos se ha avanzado mucho. Por ejemplo, hubo importantes consecuencias que vosotros quizá no consideraríais progreso. Ciertos periodos que a nosotros nos parecen oscuros, irrelevantes, a efectos del progreso de la humanidad, sin embargo, a efectos del progreso
de la conciencia fragmentaria para desidentificarse de este diseño extremo han sido tremendamente fructíferos. Pero claro, no nos damos cuenta de ello. Podéis tomaros un descanso. Y nosotros vamos a aprovechar para cerrar nuestra sesión. Llevamos exactamente 1 hora y 12 segundos. Lo vamos a hacer aquí en esta hora 21:51, página 81 del libro regular, tercer párrafo, de esta sesión 521, primera del capítulo 4 del libro de Set, habla Set, dramas de reencarnación. Prospector.